Bueno chicos, continuando con nuestra clase, ¿verdad? De los videos anteriores, hoy vamos a trabajar con lo que llamamos determinantes, ¿está bien? Determinantes. ¿Qué es un determinante? Un determinante es un número real, un único número real que representa a una matriz. O sea, la matriz se ve representada por un único número real y este determinante solamente se aplica a matrices cuadradas. ¿Qué era una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada era aquella que tenía el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, una matriz genérica, consideramos el elemento fila 1, columna 1, elemento fila 1, columna 2, elemento fila 2, columna 1 y elemento fila 2, columna 2, tenemos una matriz 2 por 2, es decir, una matriz cuadrada. ¿Está bien? En este primer video vamos a tratar con matrices 2 por 2 y luego vamos a seguir trabajando con matrices de orden superior. Pero para empezar con nuestros ejemplos, entonces empezaríamos con la matriz cuadrada más pequeña, que es una matriz orden 2 por 2, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice o cómo hallamos un determinante? Un determinante lo hallamos de la siguiente forma: hallando el producto entre la diagonal principal y restándole el producto de la diagonal secundaria. Conociendo, sabemos que esto forma parte, o estos elementos forman parte de la diagonal principal, ¿cierto? Entonces, el producto entre ellos debe restarse al producto de la otra diagonal. Es decir, A11 multiplicado por A22 menos A12 por A21. Es decir, el producto entre estos elementos menos el producto entre los otros dos elementos de la diagonal secundaria. Es decir, el producto entre los elementos de la diagonal principal menos el producto entre los elementos de la diagonal secundaria. ¿Está bien? Se puede poner un paréntesis si se quiere, si no estaría de más. ¿Por qué? Porque conociendo las operaciones combinadas que ya sabemos que el producto es principal y es lo primero que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Entonces podemos ponerle paréntesis así como no también. Ir respetando que el producto es lo que viene primero. Aquí tengo dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo numérico y el segundo ejemplo es una ecuación. En el primer ejemplo no tengo igualdad a nada, o sea, no es igual a nada. ¿Por qué? Porque no es una ecuación. Recordemos que las ecuaciones sí tienen que tener una igualdad para poder ser una ecuación. En el ejemplo 1, lo que voy a aplicar es lo que me dice la teoría, que es multiplicar los elementos de la diagonal principal, es decir, multiplicar 5 por menos 1, a esto restarle el producto de mi diagonal secundaria, que es menos 3 por 4. Aquí sí quiero que presten mucha atención y tengan en cuenta que los números negativos siempre van entre paréntesis para avisar que hay un número negativo, ¿está? Entonces, resuelvo esto y voy a tener más por menos, tengo menos 5, menos de mi resta y menos por más, menos, y 3 por 4 me da 12. Esto va entre paréntesis. Tengo entonces menos 5 y encuentro de signos menos por menos, esto me va a dar más y aquí va a ser 12. Signos contrarios se restan y lleva el signo del mayor. 5 negativo más 12, esto me da 7. Y 7 es el número real que representa a esta matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el determinante? Es un único número real que representa a una matriz cuadrada. Para saber que estamos trabajando con determinantes y que ya dejamos de trabajar con matrices, entonces este paréntesis o el corchete que solemos ponerle, ahora se va a convertir en una línea. Entonces esto se borra y se convierte en una línea. Esta línea ya me avisa que estoy hallando un determinante, ya dejó de ser matriz, ahora se volvió un determinante, ¿sí? Entonces, para el siguiente ejercicio le vamos a quitar ya el paréntesis y vamos a hallar su determinante. Entonces, lo que voy a hacer es directamente escribir las barras que representan que lo que voy a hallar es el número que represente a esta matriz, ¿ok? Tengo entonces, dice que es el producto entre los elementos de la diagonal principal. Aquí sí va a ser importante un paréntesis, indicando de que esto es una sola expresión. X menos 1 por X menos 2. ¿Verdad? Menos
el producto entre los elementos de la diagonal secundaria, que es x al cuadrado por 1, y esto me dice que es igual todo a menos 16. Tengo entonces de esa forma. ¿Qué me encuentro aquí? Me encuentro con dos paréntesis y es un producto que tengo que aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces, el primer elemento por el primer elemento, el primer elemento por el segundo elemento, el segundo elemento por el primero y el segundo elemento por el segundo, y me tiene que replicar aquí. Entonces tengo más por más me da más, x por x me da x al cuadrado. Luego tengo más por menos, menos x por 2, esto me va a dar 2x. Luego voy al otro elemento, menos por más me da menos, 1 por x me da x, menos por menos me da más, y esto me da 1 por 2 me da 2. Menos x cuadrado por 1 me va a dar x cuadrado, respetando el producto antes que la resta, obviamente, y esto me va a dar igual a menos 16. Aquí aparentemente es una ecuación cuadrática, ya que la variable tiene potencia 2, pero como aquí son iguales de signos contrarios, lo que podemos hacer es anular esto y ahí se vuelve una ecuación de primer grado. ¿Qué nos decía la ecuación de primer grado? Que debíamos pasar todas las variables hacia un miembro y los números al otro miembro, y eso es lo que vamos a hacer. Ya podemos operar también aquí con esto. Tengo menos 2x menos 1x, esto me va a dar menos 3x. Y aquí esto va a ser menos 16, que ya está de este miembro, y lo que voy a pasar al otro miembro va a ser el más 2. Está sumando, pasa al otro lado, restando, ¿ok? Entonces tengo menos 3x es igual a menos 16 menos 2. Voy a llevarlo de este lado y voy a tener menos 3x va a ser igual a menos 16 menos 2, signos iguales se suman, voy a tener menos 18. ¿Okay? Y por último, ¿está bien? Voy a tener menos 18 dividido, el menos 3 está multiplicando, el menos 3 pasa dividiendo. ¿Qué significa eso? Que no cambia el signo del 3, cambia la operación. Recordemos que no estamos cambiando signos, estamos cambiando la operación, por tanto tengo menos 3 multiplicando, entonces menos 3 pasa dividiendo. Y por último tengo menos por menos me va a dar más, y 18 dividido 3 me va a dar 6. Por tanto, el valor de la x que yo hallé en este momento va a ser 6. Este valor es el valor de la x, no así del determinante, porque lo que hallamos fue x y en realidad lo que deberíamos es reemplazar x aquí en la primera formación de la ecuación para poder saber en realidad cuál es el determinante. Pero por el momento lo único que quiero es que hallen el valor de x utilizando el determinante. Cualquier cosa a las órdenes.